Ya los grupos de esta semana, los nuevos entregables ya están hechos en cuanto a grupos, entonces también para que se vayan contactando con las personas. Recuerden, sigue rigiendo la misma directriz que dimos la vez pasada. Búsquense con los compañeros y digamos, si al jueves primera hora todavía no atienden, entonces nos abordan para mirar como la gestión de la pareja o del grupo. Entonces, bueno, ya el profe y Juanita me dicen que ya pronto entrarán. Mientras, ¿alguien levantó la mano? Claro que sí. ¿Gabriel? Hola, sí, una pregunta. Con lo Sí. del caso de la ladrillera, eh, si ya veo que los grupos están asignados, pero no a la lectura. Gabriel Rojas. Aquí puedo confirmar de una vez. Es- Hay dos lecturas, una general, donde todos Esa leen la sí. general. Ok, la tienes acceso. Sí, la que no es la del como de mi, Tu pues rol. como eso, el rol. Bueno, listo. Bienvenidos todos. Estamos esperando un par de segunditos o minutos para el inicio de clase, mientras aquí voy solucionando una cosita mientras tanto. ¿Dónde está? Drive, micro. Llamamos. Listo. Pues vayámonos acomodando. Estamos dando una esperita, por favor. Estamos dando unos minuticos para iniciar. Estoy intentando mutear el sonido de ingreso. Ujú. Participantes. Ya listo. Se quitó de acá.
Pregunta, Gabriel, ¿eras tú el que me preguntó sobre el acceso al archivo? Sí, yo te pregunté. ¿Y recuerdas cuál es tu rol? ICMA. Igma. Ok, gracias. Demos unos minuticos que el profe está ingresando. Les damos aviso. Pronto. Entonces, no había ningún problema, seguramente de acá, como almacén, ya está aceptado, pero complicado sería que los puedes manejar perfectamente y entrar en algo de vacaciones, vamos a inmediata, no al exterior, aunque ya Gabriel, ¿tu apellido cuál es? Tu segundo. Sí, ese. Rojas Amar. Amaya. Amar. AMAR. Listo. Ya te di acceso. Muchas gracias. Gracias. Ujú. Listo, ya pronto iniciamos. Dame un segundito. Acá, tará. Eso. Como ya había indicado al inicio, para los que entraron ahorita, para que vayan porfa verificando que ya está la conformación de los grupos, tanto de los mapas mentales, la síntesis, se me escapa ahorita el nombre, y también el caso de la ladrillera. Entonces, si el jueves en la mañana no se han contactado con sus equipos, ahí ya nos pueden contactar. Para esta ocasión, con Juanita. Lo vamos a enviar, pero Juanita se encargaría de la distribución para esta semana. Esperemos que no haya mayor cambio. No sé si aprovechamos un momentico, si alguien tiene alguna
levanta de mano que quiera hacer, bienvenida. Aquí. De pronto, ahorita van a hacer una explicación de los ejercicios que tenemos para esta semana. Y ahorita les digamos que solamente que ver Eso es más para la tutoría como los sábados, pero, pero yo me voy a quedar al final de la clase un ratico, por si los que se quieran quedar a hacer preguntas puntuales, de pronto alguna nota, alguna, entonces voy a volver a tomar nota de los pendientes y ahí vamos como charlando una vez el profe pueda terminar la clase. Cindy, yo creo que ya podemos empezar. Listo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Me Buenas escuchan? tardes. Buenas Bien, tardes. gracias, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes, les fue esta profe. semana? Muy bien. Bien, Bien, gracias. bueno, me alegro mucho. Entonces, la idea del día de hoy es cubrir los temas que tenemos en las lecturas para esta semana, discutir algunas cosas alrededor de estos temas, pero sobre todo centrarnos en los ejercicios que habíamos quedado. Entonces, voy a compartir mi pantalla para empezar. Espero que ya pronto la puedan ver. ¿Sí la pueden ver? Bueno, pues este es un tema que se nos quedó un poquito de la semana pasada, pero que es un tema bien importante, entonces quería por eso brevemente resaltarlo, que es el tema de multidimensionalidad. Básicamente la idea fundamental es que comprender un sistema exige verlo desde muchos puntos de vista y de todas las dimensiones posibles que a uno se alcance a imaginar. Alguna vez tuve como profesora a Donald Gauss, que era en esa época el asesor principal del gerente de IBM, en ese entonces la compañía de tecnología más grande del mundo, y él siempre nos exigía enormemente eso. Cuando teníamos que enfrentar un problema, cuando nos daba alguna situación difícil, nos decía, quiero ver que la analices desde muchas perspectivas, desde muchas disciplinas. No basta solo con las que has estudiado. Y algo similar sucedió con Eduardo Bono, que fue un gran experto en el tema de creatividad, que siempre decía, para ser creativos, una de las claves es mirar las cosas desde muchas perspectivas. Entonces, por eso, en las lecturas que ustedes tienen y en los ejercicios que se han dejado, se ha insistido mucho en temas como Pestel, Steeple, que básicamente ponen de presente ese punto. Por ejemplo, digamos, cuando hablamos de Steeple, hablamos de tener en cuenta cuando miramos una situación, los aspectos políticos, económicos, éticos, sociales, técnicos, legales, medioambientales y hasta demográficos de la situación. Y en esa gráfica que ustedes tienen acá, pues ustedes pueden ver diferentes elementos que uno puede mirar cuando se ubica en cada uno de esos aspectos. Mm, Digamos que esta idea es como una idea básica con la cual uno puede partir para analizar una situación. Probablemente algunos de estos elementos que aparecen en algunas de las columnas no van a ser relevantes en todas las situaciones y en cambio sí lo van a hacer otros que no están en ningún lado de esta presentación. Entonces la idea es que cada cual ya dependiendo del contexto, del tipo de problemas que enfrenta, pues ajuste esto un poco. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, cuando nosotros colocamos aquí Steeple, la parte demográfica está bajo la S, ¿cierto? Lo cual puede hacer que se la subvalore, se diga, no, pues eso es algo que eventualmente puedes mirar. Sin embargo, para los que vivimos en Colombia y particularmente para los que vivimos en Bogotá, es un fenómeno que cada vez cobra más importancia, es un aspecto cada vez más relevante. En esta gráfica ustedes pueden ver los nacimientos por mujer en Colombia.
desde 1950 hasta el 2023. Y ustedes pueden observar que ahí que claramente los nacimientos en Colombia que iban en aumento como hasta el año 1965, después han tenido una caída tremenda. Ni siquiera hoy en día las mujeres colombianas tienen suficientes hijos como para reemplazar a la población colombiana. Y aún más teniendo en cuenta que aproximadamente unos 500.000 colombianos al año están abandonando el país, digamos una cifra neta de emigración. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, pues cada vez es más claro que la población está envejeciendo, que dentro de unos 20 años, pues vamos a encontrar una población de 60 o más años muy superior a la población de niños que tenemos hoy en día. Los que crecimos en estas épocas de los años 70, 80, pues nos acordamos que cuando salíamos a la calle la mayoría de las personas eran niños. Los que crezcan por allá en el año 2040 o 50, si las tendencias no se revierten, pues van a ver que cuando salen a la calle la mayoría de las personas van a ser mayores, personas mayores de 40, 50 años. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros pensamos en el tipo de servicios que nosotros vamos a tener que dar a la ciudadanía y en el tipo de productos que eventualmente nuestras empresas van a vender. El sector educativo, por ejemplo, se va a chiquitar en Colombia, se va a volver cada vez más pequeñito, ¿cierto? Porque es el que atiende a esos niños que cada vez son menos. Y si nosotros estamos particularmente en Bogotá, las cosas son aún más fuertes, porque en Colombia la tasa de natalidad, la tasa de niños que tiene cada mujer en promedio es de 1,6, pero en Bogotá ya estamos en 1,4, entonces estamos casi en niveles de España, Japón, etcétera, de manera tal que ese fenómeno puede ser un fenómeno muy importante a tener en cuenta para, digamos, varios tipos de negocios, varios tipos de organizaciones. Entonces, resalto que cuando nosotros tenemos en cuenta este concepto de steeple, eso lo podemos cambiar dependiendo de las circunstancias que nosotros vivamos en un momento determinado. Y por supuesto, nosotros también podemos tener en cuenta otros conceptos que han planteado otros escritores. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en alguien como Michael Porter, indudablemente, esas 5 fuerzas de Michael Porter, otros elementos que podríamos tener en cuenta para mirar el contexto: la amenaza de los nuevos competidores, el poder de los proveedores, el poder de los compradores, la amenaza de sustitutos y la rivalidad entre competidores actuales. Pero por supuesto, alguien podrá estar pensando, pero después de Michael Porter han venido otros autores también muy importantes. Excelente, esos también los debemos tener en cuenta. O sea, lo que quiero decir es debemos tener en cuenta marcos de referencia muy amplios que nos permitan entender ese contexto, porque en gran parte su comprensión determina nuestra efectividad. Entonces, con eso termino ese aspecto. Ahora quisiéramos con Juanita hacer un menti, entonces ahí le paso la palabra a Juanita, ¿sí? Listo, profe. Entonces vamos nuevamente, la misma dinámica de siempre. Vamos a ingresar al Menti mediante el código QR que les estoy mostrando ya en pantalla y vamos a empezar a responder las dudas. Voy a dar unos minuticos primero para que todos se puedan conectar para responder. Listo, pues vi que habían 70 en la sesión, ya tenemos un poco más de 50, entonces vamos a empezar. Listo, entonces tenemos la primera pregunta que dice: ¿qué tipo de realimentación acostumbras a dar? ¿A la persona, el producto o el proceso?
Listo, profe. Entonces, más o menos 28 personas dicen que a la persona, 19 al proceso y 3 al producto. Y ahora vamos con la segunda pregunta, Juanita. Listo. Ahora vamos con la siguiente. ¿Qué tipo de realimentación es más común en el contexto en el que laboras? Nuevamente son las mismas Sí. opciones. Es decir, aquí estamos hablando del contexto de la empresa en el que trabajamos. Correcto. Aquí vuelve a coincidir que la respuesta más votada es a la persona. Bueno, entonces, como vemos, la mayoría, como dice Juanita, es a la persona, en segundo lugar al proceso y muy cerquita del producto. Bueno, entonces ya con eso vamos a continuar con la discusión de este tema, que tiene que ver con las lecturas que ustedes tenían de la profesora Carol Dweck. Eh, entonces, aquí ya tenemos la pregunta que habíamos hecho antes, ¿sí? Espero que estén Ahí viendo mi estamos viendo pantalla. tu vista del monitor. Ah, Vemos no la está, presentación chiquita. No es, ajá. ya, entonces ya voy. Un momento. Espero que ahorita sí ya salga la Sí, profe. presentación. Ya, ahora sale la presentación. Entonces, vamos a volver. Bueno, entonces, eh, digamos que lo que hemos dicho es que la mayoría damos realimentación relacionada con la persona, ¿sí? Imaginemos ahorita las dos siguientes situaciones. Imaginemos que un día nosotros entregamos a nuestro jefe un proyecto importante o lo entregamos a la junta directiva y hemos invertido muchísimo tiempo, muchísimos recursos y esfuerzo en la elaboración del informe. Llevamos días trabajando hasta ahora, hasta tarde en la noche. Pero cuando lo entregamos personalmente, quien lo recibe nos dice en tono irónico que el informe tiene muchas deficiencias y errores después de hojearlo rápidamente y que no parece haber sido hecho por un profesional. Y nosotros quedamos decepcionados porque sentimos que dimos lo mejor de nosotros. O imaginémonos esta otra situación: al salir hacia nuestra casa, tomamos un vehículo, nuestro coche, está lloviendo mucho. Al llegar a la casa, mientras caminamos hacia la puerta de la casa, nos resbalamos, caemos al piso y nuestra ropa queda muy embarrada. Nuestros compañeros y demás transeúntes se ríen al vernos caer y al llegar a casa, curiosamente no hay nadie en ella. Vamos a abrir la puerta y nos damos cuenta que no tenemos las llaves y debemos esperar afuera a que alguien llegue mientras nosotros vemos llover. Cogemos el celular, llamamos a las personas con las que vivimos y ninguno de ellos nos contesta. ¿Cómo nos sentiríamos en esta situación? Bueno, ¿qué pensaríamos en ese momento? ¿Qué haríamos en ese momento? Pues la reacción que nosotros damos a esa situación en gran parte tiene que ver con estos dos tipos de mentalidad de los que habla la profesora Carol Dweck. Si en ese momento pensamos que somos un fracasado, cuando nos devuelven ese informe en el que hemos trabajado tanto, un idiota, un bueno para nada, entonces quizás tenemos ese tipo de pensamiento que llamamos pensamiento de mentalidad fija. Estamos hablando de ese tipo de momento en el cual hemos sentido mucha frustración por la forma como nuestro informe fue recibido. Otro caso: nosotros estudiamos para los exámenes, pero preferimos no decírselo a nuestros amigos porque creemos que el que estudia lo hace porque no es suficientemente inteligente, porque la gente realmente inteligente no necesita estudiar para los exámenes. La gente que es realmente inteligente obtiene buenas notas sin estudiar, mientras que los que no lo son necesitan estudiar para que les vaya bien en los exámenes. Entonces, si nosotros pensamos de esa manera, quizás tenemos justamente también ese tipo de pensamiento que la profesora Dweck llama pensamiento de mentalidad fija. Ella contrasta ese tipo de pensamiento con lo que ella llama mentalidad de crecimiento y señala mucho que la visión que adoptemos para nosotros mismos afecta la forma en que vamos a conducir nuestra vida.
Es decir, este es un factor, esta mentalidad que nosotros adoptamos, eso es uno de los factores que más va a influir en nuestra vida, en el éxito o en el fracaso. Si creemos que nuestras cualidades son inmutables, por ejemplo, nuestras cualidades morales, nuestra inteligencia, nuestra habilidad para hacer ciertas tareas, si todo eso creemos que es inmutable, entonces tenemos ese pensamiento que llamamos de mentalidad fija. Por ejemplo, supongamos que nosotros conocemos a un amigo, nos invita a su casa y de pronto sale la hija de nuestro amigo y toca muy bien el piano. Y nosotros decimos, oye, ¿de quién heredó esa habilidad? Y entonces nos dicen, ah, de la mamá, porque la mamá también fue una muy buena intérprete del piano y entonces la hija pues heredó esa cualidad, ¿sí? Quizás esa frase es justamente lo que llamamos pensamiento de mentalidad fija, ¿sí? Es decir, el creer que esas cualidades son inmutables y 100% heredables. Pero si crees que que esas cualidades están en desarrollo, que pueden mejorar, entonces tenemos más bien lo que llamamos una mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija tiene algunas características como esta. Tiene la tendencia a tratar de probarse continuamente y a probar que las cualidades son las que nosotros creemos que son. Por ejemplo, nosotros decimos, yo soy muy bueno en las matemáticas. Entonces, cuando tengo la oportunidad de mostrarlo, lo hago, porque para mí es importante poder demostrar que tengo esa cualidad. Las personas que tienen una mentalidad fija creen que el coeficiente intelectual es fijo y determinante. La inteligencia la determina la biología. Por ejemplo, a veces en la universidad yo veo cosas como esas cuando de pronto un profesor dice, no me importa realmente, no me preocupo mucho por el desarrollo de la tesis de grado de tal estudiante, porque él es muy inteligente y entonces al final la tesis va a ser muy buena. Entonces ahí tenemos también ese tipo de situación de mentalidad fija. Las personas de mentalidad fija se preocupan mucho por parecer inteligentes. Eso es muy importante para su autoestima. Evitan los retos sobre todo en campos que no conocen, porque si llegan a fracasar en ellos, entonces se pone en cuestionamiento esa inteligencia tan buena que ellos dicen tener. Prefieren hacer lo que saben y lo que hacen bien. Las personas de mentalidad de crecimiento tienen algunas características un poquito distintas. Las cualidades básicas consideran que se pueden desarrollar mediante el esfuerzo. Es decir, si uno se esfuerza, uno puede desarrollar la inteligencia, uno puede desarrollar la habilidad para muchas cosas, para resolver problemas espaciales, etcétera, para programar, para resolver problemas matemáticos. Estas personas también consideran que todos podemos crecer con dedicación y experiencia. No ocultan las deficiencias, sino que las usan para crecer. No temen la incertidumbre, es decir, si se enfrentan a algo nuevo, no tienen problema con fracasar en eso que es nuevo, porque tal vez eso que es nuevo les da la oportunidad de aprender. La realimentación la toman como información sobre sus capacidades actuales y, por supuesto, gustan con frecuencia de asumir retos. Cuando yo estaba pequeño, a uno le enseñaban que había personas inteligentes, otras menos inteligentes y otras muy poco inteligentes, digámoslo, por decirlo de alguna manera. Y entonces a uno lo clasificaban desde que estaba niño en alguna de esas categorías de inteligencia. Y uno lo que creía es que, por lo que le decían los mayores, es que esa inteligencia estaba determinada y era heredada de los padres. Hoy, la verdad, las investigaciones muestran que eso no necesariamente es cierto y que, de hecho, hay personas que en un momento determinado de la vida pueden ser poco inteligentes, con un buen esfuerzo, con un buen trabajo, se pueden volver más inteligentes y después, si se descuidan a sí mismas, puede bajar su inteligencia. Digamos, hay mucha evidencia sobre este tipo de situaciones en el campo de la biología, en el campo de los estudios del cerebro. Las personas con una mentalidad, entonces, digamos que esa creencia que teníamos antes justamente reforzaba ese tipo de mentalidad fija, no ese tipo de mentalidad de crecimiento. Las personas con mentalidad de crecimiento prefieren las experiencias retadoras y tienen una pasión por esforzarse al máximo, especialmente cuando las cosas no salen bien. Son personas que cuando se enfrentan a una situación incierta dicen, uy, qué interesante, yo voy a hacer lo más difícil en esa situación, porque ven esa posibilidad como una posibilidad de esforzarse. Un caso particular de eso fue el caso de Lucho Herrera en Saint Etienne, pero yo quiero hacer referencia a un caso más reciente que probablemente
la mayoría de ustedes conocen, que es el caso de Usain Bolt, aquel famoso atleta que batió muchos récords mundiales. Muchas veces cuando las personas veíamos a ese atleta, yo veía comentarios de gente que decía, no, pues es que a él todo le sale natural, él corre así porque él es muy bueno, es que él nació así, es que los niños que nacen en Jamaica tienen esas características. Mírenlo, él ni siquiera se esfuerza, corrió los 100 metros planos, batió el récord mundial y saca una sonrisa gigantesca. Él no necesita esforzarse. En cambio, los que son malos, esos sí necesitan esforzarse. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de pensamiento, les invito a ver este pequeño video de un entrenamiento de Usain Bolt. No sé si están oyendo el sonido o no se alcanza a oír el sonido. Sí, se oye. ¿Sí se oye? Sí. Ah, bueno, Sí. lo voy a volver a poner, porque pensé que de pronto no se estaba oyendo. Listo. Shoulders down. That's it. Dying. I think a lot of people just, they see you run and they say, oh, it looks so easy, you really look effortless. But before it gets to that point, it's hard. It's like hard work. Day in, day out, sacrifice, day in, day out. Just dying. This time when you run and you just want to stop, you just want to give up, like, to hell with this, I just want to go home. This day when you get up and you know what you have a training today, you know it's going to be intense and you're like, oh God, I don't want to go today, but you got to go. And it's so hard and a lot of people don't know. My coach always says, in a couple of years, we're not going to have any track because we're going to take all of it home. We are not used to seeing you suffering. That's why you guys are here. Show the true story, innit? This here is the reality? Do you mean that the competition is not the reality? Listen, the work is behind the scenes. Competition is the easy part. Behind the scenes is where the work is done. Everything is done to get to that one race that you need to run. I think I saw him once training. I felt it that day. He was vomiting and he looked stressed, and I really felt it and said, son, I didn't know you got to work so hard, because that was some hard training. So I prefer not to be there, because it's not easy to watch him train, because it's really tough. You see, you all right? Yeah, coach. This is your conscience speaking. Don't do it. Stop running. Retire. Go play football. Go play golf. Bueno, entonces, ¿cómo les pareció la situación de Usain Bolt? ¿Le era fácil correr? ¿Le No, era fácil batir esos récords? no. No, no Ahora le me era fácil, claramente. No, hasta vomito y todo. Sí, hasta vomitó y todo, y vomitaba con frecuencia en los entrenamientos. Se esforzaba al máximo para tratar de mejorar esa habilidad, de manera tal que si alguien dice, no, es que en él era innata la capacidad de correr, esa velocidad enorme que tenía y no tenía que esforzarse, pues aquí vemos todo lo contrario. Parte de lo que hizo Usain Bolt toda su carrera fue hacer el mejor esfuerzo posible por lograr justamente esos récords. Aún para él eso era difícil, ¿sí? Para mí imposible, pero para él era difícil, ¿sí?
De manera tal que ese es un punto bien importante. Esta es otra campeona que nosotros tuvimos, ¿cierto? Pues que tenemos todavía porque aparece en, en la televisión, en los noticieros. Catherine Ibargüen, ¿sí? Y ella también tenía esa mentalidad de crecimiento claramente. Si uno lee las entrevistas de ella, uno se da cuenta que tenía esa mentalidad de crecimiento. Miren lo que le preguntan acá, ¿qué tan importante fue ser la primera en la segunda parte de una competencia? Ese era el primer objetivo, pasar primera a la segunda ronda, y así se hizo, pero sabía que tenía que trabajar porque con Eva estaba muy fuerte. Le afectó que el público la apoyara más a ella. Yo me concentro para vencerme. Eso significa romper la marca de los 14.99. Estamos trabajando para mejorar la marca que lastimosamente no se dio, pero quedó igualmente contenta. Es decir, siempre también ella tenía esa ansia de mejorarse a sí misma y eso es particularmente típico de estas personas que llegan a ser muy hábiles en algo y que llegan como este par de atletas a ser grandes campeones del mundo. Entonces ya con Profe, eso, una, sí. una cosa, acá en el chat nos están preguntando que en este contexto las organizaciones tendrían una mentalidad fija, ya que la mayoría de las pruebas de selección mide la inteligencia de las personas, pregunta Cristian. Sí, digamos, a veces hay sí un poco esa creencia de que hay una inteligencia que es fija, ¿cierto? Pero la inteligencia se puede desarrollar. Tal vez, pues, lo que mide el psicólogo en ese momento, la inteligencia en el momento de entrada, pero lo que quisiéramos es justamente desarrollar esa inteligencia porque todas esas habilidades efectivamente se pueden desarrollar. Ahora se pregunta uno, bueno, en una organización hay más personas con una mentalidad fija o con una mentalidad de crecimiento. Y digamos que lo importante es tratar de fomentar justamente que las personas pasen a una mentalidad de crecimiento, porque la mentalidad fija, justamente por tratar de evitar el fracaso ante situaciones nuevas, dificulta el aprendizaje organizacional. En cambio, la mentalidad de crecimiento que invita a incluso correr el riesgo del fracaso para aprender algo nuevo, fomenta el aprendizaje organizacional. Y sabemos que este es un factor tremendamente importante para las organizaciones. Ahora, con nuestra realimentación, nosotros podemos fomentar o podemos, eh, digámoslo así, ¿cómo se dice? No fomentar la mentalidad, una mentalidad o la otra. Veamos unos casos. Cuando damos realimentación, supongamos que alguien nos entrega un trabajo, ¿sí? Y cuando esa persona nos entrega un trabajo, nosotros nos podemos enfocar en tres tipos de elementos. Elementos a nivel de la persona, del producto y del proceso. Eh, Antes, la mayoría contestamos que nos enfocamos en la persona. Puede que eso no sea tan cierto una vez que vemos las definiciones de las cosas, pero digamos que es algo a tener en cuenta. Cuando nos enfocamos en la persona, damos normalmente realimentación de este tipo. Ah, es que tú eres muy inteligente, eres un gran profesional. Esto te sale a ti sin hacer ningún esfuerzo. Eres un natural. Realmente usted es una persona buena para este trabajo. Entonces ahí estamos enfocándonos cuando vamos a la realimentación en la persona. Pero podemos dar realimentación enfocándonos en el producto. Por ejemplo, terminaste a tiempo el informe, excelente. O sea, ahí nos estamos enfocando en el producto, el informe. El trabajo presentado fue muy bueno. Nos enfocamos en su trabajo, ya no en esa persona. Te felicito, el informe no contiene errores. Esa es otra forma de centrarnos en el producto. O nos podemos centrar en el proceso. Por ejemplo, diciendo cosas como esta. Tu trabajo denota un gran esfuerzo hecho con dedicación. Trabajaste muy bien durante el proyecto. Estamos enfocándonos en el trabajo, en el esfuerzo que dedicó esa persona. Aportaste mucho al equipo. Tu aporte permitió generar ideas muy creativas. Lo curioso de todo es que centrarnos en realimentación de este estilo, realimentación sobre el proceso, fomenta la mentalidad de crecimiento. Es justamente lo que nosotros quisiéramos hacer, dar realimentación de ese tipo. Entonces, digamos que la idea fundamental, ¿cuál es? Que si vamos a dar realimentación, tratemos de centrarnos primero en el proceso. Si esto no es posible o si no nos nace, por lo menos centrarnos en el producto. Y solo finalmente, si es necesario, centrarnos en la persona. Hace una buena cantidad de años yo trabajaba en educación matemática y en ese entonces, con unas profesoras del departamento de matemáticas de la universidad, miramos, eh, digamos, diferentes prácticas que hay en el mundo sobre la educación matemática. Y encontramos varios estudios bien interesantes que hablaban sobre por qué los niños que, por ejemplo, se crían en Japón
cuando ya son grandes, tienen una mayor habilidad matemática que los chicos que se crían en los Estados Unidos de Norteamérica. Y una de las cosas curiosas fue la siguiente: cuando los niños están pequeñitos, digamos como de pronto estas niñas que tienen 5 o 6 años, o niños, en ese momento la habilidad de los niños de Japón y de Estados Unidos es exactamente la misma. Pero hay un factor que se estudió mucho a esa edad, que fue la influencia de las madres en la habilidad matemática de los niños. Y lo que encontraron es que en los Estados Unidos, cuando, por ejemplo, a un niño le iba bien en el colegio en sus asignaciones de matemáticas, en sus tareas, en sus exámenes, era muy común que la madre se centrara en la persona. Ah, es que tú eres muy inteligente. Ah, claro, te fue muy bien porque tú heredaste la habilidad de tu papá para las matemáticas, porque yo no la tengo. Estoy diciendo frases también que oigo mucho aquí en Colombia. ¿Sí? Ah, es que te fue muy bien porque yo cuando era niña también era muy buena para las matemáticas. ¿Sí? Entonces, ahí nos estamos concentrando en la persona y en una habilidad que consideramos que es fija. ¿Qué pasaba con las madres en Corea y con las madres en Japón? Ellas no se centraban en la persona, ellas se centraban en el esfuerzo. Cuando un niño llegaba con una tarea muy bien hecha en el campo de las matemáticas, con un resultado excelente en el examen, entonces la realimentación de esas madres viene a ser más del estilo: uy, claro, claramente se veía ahí que tú te esforzaste realmente. Ah, yo te vi trabajando mucho para ese examen. Entonces, mira cómo te fue bien por todo ese trabajo y esfuerzo que le pusiste. Entonces, digamos que se centran en el esfuerzo, en el trabajo que la persona hizo para obtener ese resultado. ¿Sí? Se centran en el proceso. Y lo que ellos encontraron en esos estudios fue que ese era un factor determinante que en los primeros años de vida determinaba que los niños japoneses cogieran mucho más impulso en las matemáticas que los niños norteamericanos. Parece absurdo porque miren que no estamos hablando de que les enseñaron el teorema de Pitágoras, ni que les enseñaron a multiplicar mejor. No, es simplemente la forma de dar realimentación. La forma de dar realimentación se encontró que tenía un impacto grande en el desarrollo de una habilidad. Aquí aparecen otras recomendaciones que pueden ser importantes. Reconocer el esfuerzo por el trabajo realizado es muy valioso. Me gusta ver cómo te esforzaste para completar este trabajo. Elogiar la persistencia y la resiliencia en la búsqueda de metas. Por ejemplo, decir algo así: fue muy difícil completar este proyecto a tiempo, pero quiero destacar que nunca te diste por vencido. Superaste todos los obstáculos que aparecieron. Entonces, miren que estamos haciendo referencia al proceso. Elogiemos elementos modificables en nuestros subalternos, en que se pueda lograr mejoría. Por ejemplo, no elogies la suerte, no digas: ah, claro, te fue bien porque tú tienes mucha suerte. Sí, eso no ayuda mucho para el aprendizaje y para cambiar la mentalidad fija. Quinto, presenta tus elogios genuinamente, con franqueza y con cortesía. Por supuesto, no elogies en exceso, porque cualquier exceso también puede ser perjudicial. Y después de un elogio, darle alimentación que lo soporte. O sea, no simplemente basta el elogio, sino muestra por qué se justifica ese elogio. Y haz preguntas. ¿Cómo hiciste para vencer esos obstáculos? ¿Cómo hizo tu equipo para terminar entregando este informe a tiempo? Y así sucesivamente. Entonces, quiero resaltar este aspecto. Ustedes en la lectura de la profesora Carol Dweck, en las lecturas que hay en el curso, Carol Dweck, ustedes van a encontrar más elementos, pero yo quiero resaltar este de la realimentación porque es algo que nosotros, como líderes de un equipo, como gerentes, podemos manejar y podemos hacer que la mentalidad de crecimiento se fomente en nuestras organizaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Profe, sí, acá Luisa nos pregunta que si para dar una retroalimentación en la cual salen también aspectos de mejora o negativos, por algún motivo es recomendable hacerlo en el mismo orden. ¿Qué dices? Sí, también, también. O sea, siempre primero hacer referencia al proceso, ¿sí? Luego al trabajo y de último a la persona. Inclusive porque miren que, como más adelante van a ver ustedes en otras lecturas, digámoslo así, hablar de aspectos negativos sobre la persona, pues puede ser terriblemente perjudicial, ¿sí? Entonces hacemos referencia primero al proceso. De hecho, si ustedes miran las lecturas que están teniendo ahorita sobre negociación, ustedes van a ver que esas lecturas son de la Escuela de Negociación de Harvard. Y uno de los principios importantes de la Escuela de Negociación de Harvard es: siempre separa las personas
del problema de la negociación, ¿sí? Y si quieres, sé duro con el problema, pero no seas duro con las personas. O sea, vamos es al proceso. Ahí nos centramos, ¿sí? Entonces también ocurre lo mismo. Entonces, ¿son correctas esas recomendaciones? Nos dice Cindy Jiménez. Hablan del orden cuando el ejercicio claramente mostró lo contrario, ¿sí? Eh, no sé si Cindy me puede explicar un poquito más la pregunta. Por ahora, Luisa Corrales tiene la mano levantada. Ah, Luisa. Entonces, Luisa, Gracias, Juanita. Gracias, profe. Tengo una pregunta. ¿Cómo hace uno para identificar o para no caer o, bueno, cometer el error como que los feedback se hagan no desde un punto personal, sino puntualmente, pues yo había puesto en el proceso, pero siento que a veces tienen como una mirada más desde lo que yo creo que es desde el deber ser? sí, para que no se centren tanto en lo personal, ¿sí? Sí, o Entonces, sea, que no se vea como que puntualmente lo digo por una situación que se me presentó en mi anterior trabajo. Yo identifiqué una persecución personal, fue porque tuve intervención con psicología y lo vi desde otro punto de vista porque yo ya me sentía de que yo era como la mala, pero siempre los feedback que me hacían en ese momento era desde el punto de referencia del gerente, más no frente a mi labor. sí, a veces los ataques vienen a nivel personal y es muy difícil para uno salirse de ahí, es decir, salir de, digamos, manejar un discurso que sea de naturaleza diferente, porque uno trata de protegerse a uno mismo como persona. Pero casi siempre en esos casos hay que centrar la vista sobre el problema y tratar de definir de qué se trata el problema y centrar la atención sobre ese problema. Les voy a dar un ejemplo particular. Personal, ¿sí? Porque a veces son más fáciles los personales que los otros. Hace ya unos buenos años, nosotros teníamos una relación en el campo de aprendizaje y negociación con el grupo de negociación de la Universidad de Harvard. Y había uno de los profesores de la Universidad de los Andes que yo no sé por qué, bueno, no voy a entrar en detalles si sé por qué, pero tenía algún problema con un profesor de la Universidad de Harvard. Entonces, digámoslo así, que nosotros veíamos las cosas como esa reunión se puede enredar de esa manera, porque puede haber un ataque personal entre estos profesores de la Universidad de Harvard y este profesor a quien se le acusaba de haber plagiado ciertos casos. Lo curioso de todo es que recuerdo mucho que cuando llegamos allá a hablar de eso con ellos, ellos lo que hicieron, en primer lugar, fue sentarnos en una mesa frente a la cual había un tablero. Y lo que dijeron fue, bueno, vamos a abordar el problema. ¿Cuál es el problema? Y empezaron a describir el problema en el tablero, pero sin hablar de personas. Entonces, esa fue como una gran lección porque todo se volvió, digámoslo así, se abordó el problema de manera independiente a las personas. No estábamos centrándonos en las personas, sino ahorita mirando era más bien cuál era el problema que realmente teníamos. Esa fue una parte que me pareció curiosa. Y la otra parte que me pareció curiosa, que también es una recomendación que yo he visto en diversas oportunidades, es tratar de que la ubicación física que uno tenga también no tenga un impacto negativo sobre el problema. A ver, me explico. Digamos, en esa reunión nosotros podíamos haber colocado a los profesores de Harvard de un lado de la mesa y a los profesores de los Andes de otro lado de la mesa, ¿sí? Como unos aquí y otros acá, ¿sí? Pero lo que ellos hicieron fue colocarnos alternadamente. ¿Por qué? Porque cuando a uno lo sientan con los suyos en una misma fila, uno generalmente tiende como a sentir el respaldo y uno se vuelve más agresivo en ese tipo de situaciones. Entonces, ellos lo que hicieron fue colocarnos de manera alternada, ellos y nosotros, y con eso, digámoslo así, esa situación se disipaba un poco, y de manera alternada y además con un tablero al frente donde el que quería hablar sobre el problema tenía que pararse y escribir sobre el problema. Entonces, pues ya uno no tenía mucha la oportunidad de escribir sobre las personas. Entonces, a veces manejar, digámoslo así, también esos espacios físicos también puede ayudar un poco en esa situación. No sé si le ayudó en algo la respuesta, Luisa. Sí, profe, incluso me parece, o sea, me parece muy chévere lo que tú dices y también a uno como persona le permite tener, dado el caso, como si yo no identifico cuál es el error que me están transmitiendo,
pues también de pronto tener como referencias o un espacio más amigable donde yo lo pueda identificar. Sí, creo que Sí, fue gracias, profe. sí. Eh, Luque, por favor. Hola, gracias. ¿Sí me escucho bien? Sí, Perfecto. Tengo una pregunta ahí. Cuando uno está dando feedback o cuando está recibiendo feedback, ¿cierto? No es solamente el feedback, sino la actitud o la forma en la que las personas lo reciben, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿cómo se puede trabajar o promover la apertura tanto en uno como en los demás para que, a pesar de que el feedback no sea hacia el proceso o hacia el producto, pues no se tome de manera personal? Sí, sí. A ver, no sé si me puedes explicar un poquito más la pregunta, Lugue, sí, por claro. O favor. sea, mi pregunta es, estamos hablando de cómo dar feedback, ¿cierto? Y Sí, de centrarnos específicamente en el proceso y pues, en el proceso principalmente. Cuando uno está dando feedback, pues, o está recibiéndolo, hay dos partes, la que lo da y la que lo recibe. Por mucho que la parte que le esté dando se esfuercen que no sea hacia la persona igual puede sentirse aludida o sentirse un ataque personal. ¿Cómo se puede trabajar la apertura para que eso no pase a pesar de que la persona que le esté dando no tenga esa intención? sí. Bueno, esa está más complicada, Lugue. Sí, 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 porque la persona si siempre toma las cosas de esa manera puede seguir básicamente con la misma intención, ¿sí? O sea, de tomar las cosas de esa manera. Entonces, en ese tipo de situaciones a veces también funciona mucho empezar con otro tipo de conversación, con un tipo de conversación más amable, ir introduciendo la parte más problemática poco a poco, para que no se levante esa barrera de resistencia que hace que la otra persona tome las cosas de manera estrictamente personal. Y hablar, centrarse mucho sobre el problema, digámoslo, en lugar de decir cosas como, por ejemplo, es que tú eres muy quisquilloso, algo de ese estilo. Entonces decir algo así, mira, lo que pasó, lo que sucedió en el pasado, esa conducta tuya parece que fuera así. Yo creo que tú no eres así, pero probablemente la conducta sí fue de ese estilo. Entonces tú me podrías explicar un poquito más eso. Es decir, también darle la oportunidad de que la persona eh, exprese su concepto, ¿sí? Y tratar en todo momento también de ser muy empáticos con el problema. Diana, Gracias. por favor. Hola, profe, Daniel, Daniel. gracias. Una pregunta. ¿No qué? Si la retroalimentación No tuviera que llega ser nada. hacia una actitud de la persona o conducta, por ejemplo, si es una persona que constantemente llega tarde a reuniones, o por ejemplo, cuando o sea, tiende como a retar a la autoridad en cuanto a que se le hace un comentario o se le da una instrucción y su reacción es como muy agresiva. ¿Cómo podemos abordar eso? Porque pues siento que sí se tiene que dar un feedback hacia la persona per se, entonces Sí, tengo esa duda. sí, porque ahí sí es algo de la persona. Sí. Sí, Entonces, lo primero es, creo yo, es no hacerlo en público. ¿Sí? Y lo segundo es como buscar el momento apropiado donde de pronto también, como en la pregunta que tenía Lugue, la situación sea tan cordial que, digámoslo así, no haya, digámoslo así, un detonante que pueda inmediatamente disparar una actitud muy negativa de esa persona, una respuesta terrible, ¿sí? Entonces buscar como el momento apropiado, por decirlo de alguna manera, para trabajar las cosas con esa persona. Voy a ir muy rápido en las preguntas porque no me quiero quedar aquí en este punto, aunque creo que están muy interesados. Luis, por favor. Sí, profe, digamos que como para darle de pronto algunas herramientas que me han funcionado a mí, Sí, ya que digamos que tuve la oportunidad de tener como un curso de conversaciones difíciles y hay dos momentos importantes y es que estas conversaciones se tienen que preparar. Es decir, si uno va improvisando, de pronto se le sale un juicio o quizás la persona se va a sentir agredida o va a responder como desde ese juicio. Entonces, por ejemplo, lo que decía Diana, de cuando una persona llega tarde, entonces es diferente a que yo le diga, ve, es que vos siempre llegas tarde y mira que ya estás afectando al grupo, te tenemos que esperar, porque él va a decir, ve, pero yo siempre llego tarde. Es muy diferente que yo te diga, mira, el lunes estuviste acá a las 7:20 y nuestra reunión era a las 7. Y hoy que es martes, llegaste a las 8 de la mañana cuando quedamos que la reunión era a las 7:30.
Entonces ya con esos hechos y datos es muy difícil que una persona te responda como desde la excusa o te diga que no. Entonces, ese sería un primer momento. Y lo otro es que esos juicios sí hay que desafiarlos. Yo no puedo pretender, o sea, un buen resultado en una conversación difícil cuando yo digo, es que ese como es de cansón, es que yo no me lo aguanto, es que yo no me lo soporto, es que como yo primero tengo que ver qué es lo que hace detonar en mí esa actitud de esa persona para luego, para luego ya empezar a trabajar desde mí. ¿Qué me hace detonar a mí eso? Cuando yo lo entiendo y lo puedo trabajar, yo puedo tener una relación de calma con esa persona. Listo. Muchas gracias, Luis. ¿Y Cristian? Hola, sí, para complementar lo que decía Luis, que también pues he tenido la oportunidad de exponerme a esto porque tengo un equipo de trabajo bastante grande, es poder no emitir juicios, entonces hablar más sobre el proceso y llevar a la persona a que se ponga en el papel del protagonista. Cuando la persona de pronto queda en el papel de la víctima, siempre va a sentir que se va a sentir como un ataque personal, y es llevarlo con las preguntas a que él acepte que tiene una oportunidad de mejora y poder ser protagonista él mismo de esas oportunidades de mejora que se están, digamos, llevando a la ocasión. Muchas gracias. Em, no, ya Cristian habló. Listo. Bueno, entonces, por el chat le voy a mandar el nombre de 3 libros que pueden ser de ayuda, que no están en las lecturas del curso. El primero es Sí de acuerdo, cómo negociar sin ceder, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de que está discutida en ese libro, separar las personas del problema. Para conversaciones muy difíciles también puede ser útil el libro Supere el No, de William Ury, uno de los profesores de Harvard. Y también más adelantito nosotros vamos a tener otro libro sobre esos temas, o sea que nos estamos adelantando un poquito del tema, que es el libro de conversaciones difíciles, sí, que se vendrá en las próximas semanas y en ese habla mucho de ese tipo de situaciones. Bueno, espero que esas tres lecturas les puedan servir de ayuda, pero por lo menos en el curso está una de las tres. Bueno, entonces ahora voy a pasar a otra discusión, que es la que tiene que ver con el caso que ustedes tenían para la casa. ¿Cómo les fue con el caso del paraíso? ¿Cómo se sienten? Excelente, profe. Me tumbaron. No, gané. Fue un muy buen ejercicio, la verdad, a mí me gustó mucho, yo lo disfruté. Ajá. Bueno, ¿y todos lo pudieron hacer? Sí, Creo que sí. sí. Creo que sí, porque tenemos 59, creo que tenemos 59 respuestas. Digamos que todo el mundo lo hizo. ¿Listo? Bueno, y entonces voy a dejarlos un momentito con Juanita, que nos ha preparado también una página para trabajar esta última pregunta que está allí, y es ¿qué tácticas usaron en el caso del paraíso? Entonces lo dejo con Juanita para que Perfecto. den respuestas. Entonces, utilizando el mismo código que está en la derecha, vamos a responder la siguiente pregunta. Esta es una nube de palabras, entonces, pues si quieren como abreviar un poco la respuesta y las van mandando para que las podamos visualizar todos. O sea, si podemos dar la respuesta en una palabra o poquitas palabras, mejor. Correcto. Perfecto. Entonces ya tenemos 50 respuestas y las palabras más puestas son persuasión, estudio de mercado,
valor presente neto, negociación, regateo, empatía, hablar con datos, benchmarking ¿Listo? Bueno, entonces esas y palabras que esperar. tenemos ahí nos indican un poco la forma como nosotros percibimos las tácticas que habíamos usado en el caso. En ocasiones, sino que pues en estas clases que son virtuales, yo no tengo tiempo para eso, pero con mis alumnos que están normalmente en la universidad, discutimos mucho un caso como estos y qué fue lo que ellos hicieron. Y entonces hemos encontrado, y también lo mismo pasa en la literatura internacional, que en este tipo de casos aparecen tácticas como estas. Una, el regateo, ¿sí? Sin lugar a dudas. O sea, que prácticamente todo el mundo que negocia ese caso usa el regateo. A veces, e incluso IVA, nosotros hacemos ofertas iniciales exageradas. Por ejemplo, decimos, listo, le vendo el inmueble, pero se lo vendo en 21.000 millones. Entonces, pues es un valor que pues indudablemente excede el costo por metro cuadrado del mercado. A veces exageramos las virtudes de lo que nosotros ofrecemos. Entonces le decimos, mire lo linda que está la casa y nos inventamos un montón de cosas sobre esa casa con tal de que nos la compren. O la otra cosa que hacemos, que es como la contraparte, es demeritar las ofertas de la contraparte. No, mire, el comprador le dice al vendedor, mire lo deteriorada que está en las paredes, mire cómo está la entrada de la casa de horrible, etcétera, etcétera. Entonces empieza a señalar todas las fallas que tiene el producto que le está ofreciendo la contraparte. Eso también es típica táctica que nosotros usamos. Nos inventamos cosas, entonces decimos cosas como que, y esto, las cosas que le estoy diciendo son cosas que he oído de mis estudiantes. Nos inventamos cosas, decimos, no, inclusive en esta casa estuvo tal presidente de la República durmiendo, y pues en el caso no dice nada de eso, pero la gente se llega a inventar cosas como esas. O usamos presiones de tiempo. Entonces, digamos, si nos dan media hora, pues usted no tenía un tiempo límite, pero en la universidad, cuando es presencial, sí les damos un tiempo límite, media hora. Entonces, en esa media hora, de pronto alguien dice, alguien trata de llevar al otro hasta los 29 minutos, negándose a cualquier trato y a los 29 minutos, bueno, ya está mi última oferta, lo toma o la deja y mire, ya se va a acabar el tiempo, no hay nada que hacer. Entonces, a veces también ese tipo de tácticas las usamos. O nos mostramos indiferentes. No, dice el vendedor potencial, el comprador potencial. Yo venía pasando por acá y vi esa casa y entonces me dio por entrar, pero realmente intención de comprarla no tengo ninguna. Simplemente quería verla, eso es todo. Entonces, a veces mostramos indiferencia frente al producto que nos ofrece nuestra contraparte. Y por supuesto, casi siempre también usamos esta última, resaltar si hay una serie de concesiones, todo lo que nosotros hemos tenido que ceder y todo lo que nos hemos tenido que esforzar frente a lo poco que la contraparte ha venido cediendo. Son tácticas como muy comunes. Y lo que esas tácticas tienden a mostrar es que en casos como estos, tiende a primar un estilo de negociación que llamamos negociación distributiva o gana-pierde. En él priman elementos de carácter competitivo. Las metas de las partes parecen contrapuestas. Lo que el uno se gana es lo que el otro pierde. Los recursos se ven como limitados. O sea, el dinero es un recurso ahí limitado. Cada cual desea la mayor proporción posible del pastel. Es decir, si empezamos la venta de la casa y el uno pidió 5.000 y el otro ofreció 7.000, entonces hay una diferencia de 2.000 y esos 2.000, lo importante es que yo me quede con todo ese pastel de 2.000. Y por supuesto se emplean tácticas particulares como las que señalamos anteriormente. En el caso de ustedes, pues de esa nube de palabras que ustedes hicieron, indudablemente aparecen otras cosas. Inclusive varios resaltaron VPN, o sea, varios calcularon el valor presente neto según lo que entendí, y algunos hicieron otros cálculos matemáticos, ¿sí? Digámoslo, puede uno deducirlo de las palabras que colocaron. Entonces, digamos que hay a veces otras tácticas que nosotros podemos usar que complementan las que están aquí. Ahora, en este caso particular, cuando usamos ese tipo de estrategia, y eso es muy común en el medio colombiano, normalmente uno lo que intenta es maximizar la porción propia del pastel. Si vemos la ganancia en la negociación como un pastel que queremos repartir, yo trato de quedarme con la mayor tajada posible. Muchas veces en ese tipo de interacción, la relación con la contraparte no se considera importante. Y pues sabemos que hay negociaciones en las cuales eso sí es muy importante en el mundo comercial. Esas estrategias y tácticas que vimos y sus consecuencias son o deberían ser compatibles con las concepciones morales que nosotros tenemos. Por ejemplo, muchas veces nos inventamos cosas, nos inventamos mentiras, hacemos engaños, y lo que deberíamos preguntarnos en situaciones como esas es
eso es compatible con una buena práctica comercial, eso es compatible con la forma como yo pienso que debería comportarme en el mundo. En ocasiones, en textos como los que ustedes van a leer en el curso, y por ejemplo, como el primero que les recomendé antes de Roger Fisher, que es de la Escuela de Harvard, se dice que ese tipo de tácticas uno no debería usarlas en negociación. Sin embargo, la realidad es que la gente las usa. Y entonces, por consiguiente, es bueno conocerlas, es bueno manejarlas bien y es útil tenerlas en cuenta en la interacción con los demás. O sea, es útil por lo menos tratar de contrarrestarlas si van en contra nuestra. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que le vamos a llamar los huevos de Crijiloca, ¿sí? El Crijiloca es un reptil inventado en esta historia y entonces les vamos a pedir que jueguen por un ratito a este pequeño caso de negociación. Entonces la dinámica creo que va a estar a cargo, no me acuerdo si es de Cindy o de Juanita. ¿Quién la va a manejar? Cindy le va a manejar. Es una mini negociación lo que van a hacer ahorita. Entonces, Juanita, ay, perdona, profe. Solamente si Juanita me ayudas descargando los archivos y enviándolos aquí Sí, al sí, chat, sí, por favor. ya los mando de una vez. entonces, en este caso Perdón. van a tener dos textos y una negociación para la cual les vamos a dar aproximadamente 6 minutos. 3 para preparar y 3 para negociar. Es una super mini negociación. Entonces, lo que estamos suponiendo en esta historia es que hay un profesor que se llama el profesor Rilpen, que ha logrado crear un reptil exótico que se llama el Crijiloca. Y ese reptil ha puesto unos huevos. Concretamente, el profesor Rilpen tiene una bodega con 3.000 huevos de ese animal y cada uno de ustedes va a representar una empresa que está interesada en comprar esos huevos porque lo necesita para un propósito específico. Entonces, vamos a manejar negociaciones por parejas, es decir, una persona va a representar a una de las empresas que vamos a llamar IF, que quiere comprar los huevos, y otra persona va a representar a la otra empresa que vamos a llamar LAS. Una se va a llamar IF y la otra LAS. Y eh, antes de que empiece la subasta, en la subasta el profesor Rilpen va a subastar los huevos, pero antes de que empiece la subasta, ustedes van a tener un espacio de tiempo cortito para hablar entre ustedes. Y si ustedes se pueden poner de acuerdo sobre cómo ir a la subasta, si ustedes se pueden poner de acuerdo sobre lo que quieran en relación con la adquisición de esos huevos, lo pueden hacer. Entonces, como les dije, vamos a darles un tiempo cortito, la mitad. La idea es que van a entrar a grupos, la mitad van a leer un texto y la otra mitad van a leer el otro texto. Entonces, cuando entren al grupo, digan, yo me leo el texto de las o yo me leo el texto de if y la otra persona leas el otro texto. ¿Listo? Lo leen, no leen el texto de la contraparte, no, porque si no dañan su ejercicio. Lean solo el texto que ustedes dos acuerdan leer. Uno lee un texto y el otro lee otro texto. Ustedes se ponen de acuerdo. Pero ya lo dejo con Cindy para que les expliquen más en detalle. Listo, es exactamente eso lo que dice el profe. Entonces, son dos archivos. Vamos a aquí abrir salas de aparejas y los archivos están o en Slack, ¿sí? Por si salimos de acá y no los tienen, y también los vamos a mandar por acá. Entonces, el tiempo es muy corto, lean muy rápido y llegamos de nuevo a la sala con la conclusión. Entonces, No se ya abrí mueve. las salas. Es importante que no se muestren los textos, ni se los lean, simplemente dialogan. ¿Listo? Y ya pueden entrar. Entonces ya pueden entrar todos a las salas y tienen 6 minutos en ellas. Cerramos a las y 38, ¿sí, profe? Sí. Sí, sí. Bien.
No tengo compañero. ¿Me puedes asignar, por favor? Sí, ya te asigné a Jason. Justamente estaba viendo eso, pero ya Jason está en tu sala. ¿Cómo entro? ¿Por qué me sale? Sí, es que no sé cómo volverte a meter a esa. Espérame, te voy a meter en otra y ya te devuelvo otra vez a la 23. Dame un segundo. Vale. Si quieres, acéptame esa y ya te devuelvo. ¿A Jennifer a dónde? Ya la asigné, a la 23. Es que no Ok, no tenía pareja, entonces ella la estaba como reasignando. Es que algunas personas no han ingresado a las salas y se quedan sin pareja. Si quieren, pausar un momentico la grabación por ahora. Perfecto, entonces la respuesta más votada es que no llegaron a ningún acuerdo. 34 personas mencionaron eso y la siguiente más votada es que se distribuyeron los huevos de una manera diferente. Listo. Entonces, yo quisiera escuchar a alguien que no llegó a acuerdo, que nos cuente qué fue lo que pasó. Quien quiera Bueno, contarme. la verdad nosotros, nosotros no tuvimos tiempo de discutir. O sea, prácticamente ya nos quedaban, cuando vimos, Sí, quedaran que 40 segundos, algo así. sí, O sea, no. listo. Muchas gracias, César. Y de la respuesta B, la se quedó con 1.500 huevos enteros e IF con otros 1.500. ¿Alguien nos podría dar su apreciación si llegó a esa respuesta? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Llegamos al acuerdo de 50 y 50, viendo la necesidad que teníamos cada uno. Y además de eso, también nos pusimos de acuerdo con un precio que normalmente hay veces que los clientes en la subasta hacen. Llegan con una propuesta igual para, bueno, para bajar el precio. Listo. Muchas gracias, Carlos. Y luego hay otra respuesta que es la C. La C quedó con otra cantidad de huevos enteros e IF con el resto. ¿Quién llegó a esa? Que nos cuenten, porque nada más fue un grupo el que llegó a esa. Entonces, ¿quién nos podría contar cómo llegaron a esa? Hola, bueno, en mi caso pudimos entender que las requería las yemas para su solución, mientras que el otro laboratorio que queríamos que desistiera del negocio requería las cáscaras. Entonces, la propuesta fue, yo compro toda la producción de huevos y te entrego posteriormente las cáscaras. Exacto. Entonces, ese es otro tipo de respuesta que tenemos allí. En ocasiones, sin embargo, ha ocurrido que de pronto deciden que una de las necesidades que tiene una de las empresas es más importante que la otra. Por ejemplo, de pronto deciden que es más importante poder ahorita protegerse contra el gas paralizante. Entonces dicen, listo, entonces en ese caso, 2.000 huevos para la empresa que va a producir ese gas, el antídoto para el gas paralizante y 1.000 huevos para la otra empresa. También a veces se llega a ese otro tipo. Y la última, por supuesto, es esta que nos señalaba ahorita uno de ustedes, en el cual algunos se dan cuenta que lo que necesita una parte son las cáscaras y el otro lo que necesita son las yemas. Y entonces que lo reparten de esa manera. Sí, lo habitual es que la mayoría de los grupos no se dan cuenta de eso, así les demos un tiempo suficiente. ¿Sí? Entonces, veamos algunos casos particulares, ¿sí? Entonces, este ejemplo muestra la importancia de explorar los intereses, las necesidades y los valores cuando nosotros entramos a una negociación. De los intereses, las necesidades y los valores de la contraparte y nuestros. Entonces, hay un caso muy tradicional que pues, fue propuesto en el año 1940, o sea, ya dentro de poco va a tener 100 años, propuesto por una profesora norteamericana, Follett, que es una historia que habla de que un día entran a un salón dos personas que hacen el aseo de ese salón. En este salón tuvo lugar antes una conferencia
Y cuando estas dos personas entran, encuentran que las personas ya se fueron, todas las personas ya se fueron y dejaron 10 naranjas. Entonces una de las dos dice, yo me quiero quedar con las 10 naranjas. Y la otra le dice, no, yo también me quiero quedar con las 10 naranjas. Entonces la primera le dice, sí, pero yo las vi primero, entonces son mías. Y la otra persona le dice, no, usted no puede actuar de esa manera, eso es injusto. ¿Qué tal que yo las hubiera visto primero y por eso yo dijera que entonces las 10 naranjas son mías? No, partámoslas por la mitad. La primera entonces, ante eso dice, no, yo las vi primero, a mí me corresponden 8. Si quiere le doy 2. Y siguen regateando hasta que finalmente una de ellas se lleva 6 naranjas y la otra se lleva 4. La que se lleva 6 naranjas llega a su casa, pela las naranjas y hace un delicioso jugo de naranja y bota las cáscaras porque a ella le interesa el jugo de naranja. Y la otra se lleva sus 4 naranjas, las pela y bota la pulpa, porque a ella no le gusta el jugo de naranja, le gustan los lácteos. Y entonces bota esas pulpas y con las cáscaras hace un delicioso dulce de naranja. Y las dos quedan contentas. La primera queda contenta porque siente que de 10 huevos ella se quedó con más que la otra, se quedó con 6. Y la otra queda contenta porque siente que al comienzo no le iban a dar nada y que finalmente logró quedarse con 4 naranjas. ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Fue realmente buena para las dos? No, fue La mala falta de porque comunicación. Claro, fatal eh, la solución. Y hay que entender las partes, Sí, las necesidades de cada parte. hay que entender las necesidades de cada parte. Entonces, eso es algo muy importante. Cuando ellas hablan de que yo quiero las 6 naranjas, o yo quiero 8 naranjas, o quiero 10, están hablando de las posiciones que ellas adoptan, de los requerimientos que ellas se hacen entre ellas. Pero, como ustedes dijeron, hay que entender cuáles son las necesidades que hay detrás. En este caso, hablamos también de los intereses. Entonces, si nosotros nos imaginamos que estos dos ejes representan la utilidad de los dos de nuestra historia, de la historia de los huevos del Crijiloca. Este representa la utilidad de la empresa LAS y este la utilidad de la empresa IF. Entonces, si nosotros simplemente nos distribuimos los huevos, así como las dos señoras se distribuyeron las naranjas, estamos básicamente en un conjunto de soluciones representado por esta línea verde que hay acá, donde tenemos una primera posibilidad, que es que if se quede con los 3.000 huevos y las con ninguno. Una segunda, que sería este punto de acá, donde las se queda con los 3.000 e if se queda con cero. Pero, por ejemplo, otra alternativa es que la una se quede con 1.500, la otra con 1.500, o que las se quede con 2.000 e if con 1.000, o viceversa. Entonces, si nos imaginamos todas esas combinaciones de puntos, pues básicamente nos damos cuenta que si lo que hacemos es repartir unas naranjas, vamos a caer sobre una solución que está sobre esta línea verde. Pero si nosotros hacemos como algunos de ustedes hicieron, que descubrimos las necesidades que tienen, que la una necesita cáscaras y la otra necesita pulpas, entonces podemos llegar a esta solución que está aquí, donde los dos podemos obtener, tanto las como if, la máxima utilidad posible, 3.000. ¿Sí? Entonces, si pensamos en esa situación, nos damos cuenta que toda la zona de acuerdos posibles y deseables está básicamente en toda esta zona que está aquí. Viene a ser un cuadrado que cubriría toda esta zona que está acá. Entonces, ahí pasamos a un estilo de negociación que se llama negociación integrativa, que ya es diferente del distributivo del cual estábamos hablando antes. En general, en la literatura se representa de manera genérica la zona de acuerdos posibles y deseables como esta zona cubierta aquí de verde, ¿sí? Y en esa zona es posible que haya acuerdos como B que son superiores a otros acuerdos como A para los dos negociadores simultáneamente. Entonces, generalmente preferimos acuerdos como B, que no dejan ganancias sobre la mesa, en los cuales las partes obtienen todo lo que pueden, que era lo que teníamos acá. Aquí en este acuerdo en el cual la una se lleva 3.000 cáscaras y la otra 3.000 yemas, en nuestra historia de los huevos de Crijiroca, no estamos dejando desperdicio sobre la mesa, estamos aprovechando al máximo lo que tenemos. Pero si una de las empresas se lleva los 3.000 huevos, ahí sí estamos desaprovechando mucho de lo que tenemos. Entonces, básicamente lo que normalmente decimos es que esta frontera la denominamos el conjunto, bueno, básicamente le llamamos la frontera eficiente de Pareto. O sea, digámoslo así, estas son las mejores soluciones posibles. Entonces, en negociación siempre tratamos de obtener la máxima ganancia posible
para las dos partes, pero al tiempo tratamos de obtener la máxima ganancia posible también individualmente para los dos, para nosotros, perdón. Pues para los dos y para nosotros. Digamos que esos son dos aspectos posibles importantes, sobre todo si se trata de negociaciones que ocurren dentro de nuestra compañía, porque nosotros no queremos que se desperdicie nada, queremos ser lo más eficientes posibles y por ende queremos estar en esta frontera que representa el conjunto de soluciones que son más eficientes. No sé si queda claro hasta ahí, ¿sí? Profe Bien, Andrés tiene la mano levantada. Andrés, ¿sí? No, bueno, sigamos Aló, entonces. perdón. Ah, sí, Sí, listo. gracias, profe. Es que, digamos, a mí en el caso, pues lo que más me llamó la atención es justamente la rivalidad que hay entre If y Laz. Sí, Entonces, sí, a mí lo que me hizo más ruido fue justamente eso. Yo, ¿cómo defiendo mi interés sabiendo que esa persona, que tenemos problemas, que ha habido mala intención? Entonces, no es un dilema del prisionero, porque ya viene con una carga de -1. Es muy probable que si sí, yo lo dejo pasar, pues sí, yo no solamente pierda sí, el recurso, sino que además se cause algún daño. sí, Entonces, sí, como que eso nos lleva a otro escenario también de entender también las condiciones. Y sí, sí. pues al final nosotros no llegamos al acuerdo fue justamente por eso, porque yo no sabía cómo hablar sin darle información, porque también tengo que protegerme de otros elementos. Sí. Entonces hay muchas otras cosas que pueden obstaculizar justamente que lleguemos a la frontera eficiente de Pareto. Es decir, a soluciones como en el caso de nuestra historia, en donde el uno se queda con 3.000 cáscaras y el otro se queda con 3.000 yemas. Sin lugar a dudas, animadversiones previas son una de esas. Es decir, factores emocionales son uno de esos elementos que puede interferir para que nosotros no lleguemos a las mejores decisiones posibles. Entonces, normalmente la literatura habla de la importancia de tratar de controlar las emociones para poder manejar las situaciones de la manera más racional posible. Entonces, ese es un aspecto que es terriblemente interesante. Me acuerdo justamente ahorita de una situación que de pronto algunos de ustedes han visto en alguna película de cine como El Padrino. No sé si algunos han visto esa película, donde hay un personaje que es Vito Corleone, que es el que representa al mafioso más importante de la película. Y si ustedes se acuerdan de esa película, él siempre trata de mantener la racionalidad en su máxima expresión. Él trata de no dejarse llevar por emociones, aun cuando le matan al hijo, le matan a la familia, le matan al que sea, pero él trata de mantenerse perfectamente racional. Entonces, ese es un punto que es importante. Siempre debemos tratar de mantener nuestra racionalidad para poder pensar qué es lo que más nos conviene. Hay cosas que ocurrieron en el pasado y esas cosas que ocurrieron en el pasado pueden hacer que nosotros no pensemos muy racionalmente sobre qué nos conviene más en nuestro futuro. Por tanto, es bien importante que tratemos de manejar ese tipo de reflexión sobre el futuro, a veces en cierto momento, hasta cierto punto, un poquito independiente del pasado. Yo sé que no siempre es posible, pero digámoslo así, si hay algo que, hay una situación futura que nos conviene más que otra, pero lo que más nos conviene puede involucrar muchos elementos emocionales que no nos gustan, a veces puede ser bueno dejarlos un poquito a un lado e irnos por aquello que más nos conviene. No sé si estoy siendo claro. Yo sé que estoy yendo como muy rápido en estas cosas, ¿sí? Pero siempre es bueno, por eso, separar a veces lo que dicen los autores de la Universidad de Harvard, un poco las personas del problema, ¿sí? Es decir, esas cosas que tienen mucho que ver con las personas, que obscurecen nuestra visión, es importante a veces dejarlas un poquito al lado y centrarnos en cuál es el problema y cuál es una buena solución para construir un futuro mejor independientemente a veces un poco de lo que sucedió. Por supuesto, lo que sucedió es importante, no lo vamos a olvidar, pero a veces es bueno dejarlo un poquito atrás para poder salir adelante. No sé si eso contesta en algo la pregunta. Y por último, Luisa Fernanda también tiene otra pregunta. Luisa, sí, Pues de pronto como para sumarte algo, yo pienso igual que el compañero, yo soy como, yo he aprendido, yo manejaba la parte de proyectos de inversión para la seguridad y convivencia y hay sí, momentos en que no podemos perder la objetividad, ¿cierto? O sea, acá lo primordial, pues era en mi caso la parte de realizar el antídoto para los bebés y para sus madres. Pero sí, entonces, pues también dando contexto, yo le preguntaba mucho a mi compañero para que él primero me informara a mí cuál era su necesidad para yo como
también priorizaba, ¿sí? O sea, para mí era más importante que él recogiera las cáscaras en mi lugar para que yo primero obtuviera las yemas y pudiera proceder primero porque yo tenía que realizar una labor mucho más larga. De pronto, Sí, como para uno no perder ese liderazgo que dice el compañero, porque a veces se identifica como esas rivalidades, de pronto en que se juegue más a favor en mis tiempos y no en la otra persona, sin perder el objetivo que en ese momento sería un bien común, como lo expones tú. exacto. Entonces, eso que dice Luisa es muy importante, tratar de mantener siempre el foco en lo que al final queremos, en lo que al final nos beneficia. Y en este caso, pues si queríamos las cáscaras, tenemos que pensar cómo logramos obtenerlas. Y de pronto nos toca tragarnos unos cuantos sapos de peleas pasadas y problemas que hubo con tal de obtener ese beneficio. Sí, después hablaremos de ese beneficio, pero en esta situación, como decía Luisa, estamos teniendo que definir algo muy rápidamente y en este momento hay que dejar eso un poquito atrás. Bueno, entonces ese es un punto importante, tratar de siempre construir acuerdos sobre la base de los intereses que nosotros tenemos. Veamos un caso particular. Por ejemplo, nosotros vamos a comprar una casa. ¿Qué cosas podrían ser intereses nuestros en el momento de comprar una casa? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál podría ser un interés de ustedes? El espacio, Ubicación. La Exacto. ubicación. Las El, co- prestaciones. el presupuesto, el valor. Exacto. El predial. Exacto, hay un montón de cosas que son los intereses que tenemos nosotros en el momento de comprar una casa. Entonces, eso es lo que debería guiarnos a nosotros en el momento de hacer ese negocio. Y simplemente voy a hacer referencia ya a un último ejemplo para terminar, que es el ejemplo de las negociaciones de paz Egipto-Israel en el año 1978. Este es un caso bien interesante porque, por supuesto, entre Israel y sus vecinos la situación ha sido difícil durante décadas, pero este fue un acuerdo ejemplar que se logró en el año 78. El problema fundamental empezó en los 60, cuando Israel eh, manifestando que estaba bajo amenaza de los países que lo rodeaban, eh, entró en guerra con Egipto. Y en esa guerra, Israel se quedó con la península del Sinaí. Luego, Egipto le pide que devuelva la península del Sinaí, a lo cual Israel le responde que no lo va a hacer. ¿Sí? Ustedes están viendo situaciones similares hoy. Piensen Israel y los altos del Golán. Estamos en algo parecido. Pero en ese momento era la península del Sinaí. Entonces Israel dice, no, no lo voy a hacer. Sí, y finalmente en el año 1978 se logra un acuerdo bajo el auspicio de Jimmy Carter, un muy buen mediador y negociador norteamericano, era el presidente. Y en ese acuerdo, él lo que hace fundamentalmente es averiguar cuáles son los intereses de las partes. Y se da cuenta que, por ejemplo, para Israel, esos son solamente dos de esos. Para Israel, el interés prioritario era la seguridad, porque estaba rodeado de naciones que consideraba sus enemigos. Y por otra parte, le hubiera gustado quedarse con la península del Sinaí, pero eso era menos importante que la seguridad. Y para Egipto, el problema fundamental era, en cambio, la soberanía sobre la península del Sinaí. Egipto era un país que había sido invadido muchas veces, que había sido conquistado por franceses, griegos, eh, romanos, etcétera, etcétera, y para ellos lo fundamental era lograr la soberanía de ese territorio que hasta esa guerra con Israel les había pertenecido. Y en segundo lugar, la seguridad. Entonces, lo que se hace en ese caso es construir un acuerdo que lo que busca es satisfacer al máximo los intereses prioritarios, pidiendo concesiones en los secundarios. Se crea entonces en la península del Sinaí un territorio que va a estar bajo control de Naciones Unidas. Y ese territorio, bajo el control de Naciones Unidas, con un ejército prioritariamente de Estados Unidos, le va a dar a Israel satisfacción en cuanto a su interés prioritario, seguridad. Y a Egipto le dan la soberanía de ese territorio. Entonces, Egipto obtiene satisfacción en su interés prioritario y ambos tienen que ceder algo en sus intereses secundarios. Entonces, esa muchas veces es la base de construir acuerdos cuando nosotros conocemos los intereses de las partes. Entonces, lo dejamos por hoy ahí y simplemente ya si hay preguntas o asuntos administrativos los tratamos porque pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Hay preguntas? Gracias. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gran Gracias, contenido. hasta Muchas luego. gracias, profe. Feliz Gracias. noche. Gracias. Hasta Gracias. luego. Que estén bien. Luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.
Una Chao. buena noche para todos. Gracias. Si alguien necesita alguna cosa, levante la mano y aquí estamos, aprovechando unos últimos minutos. Sí, Carlos. Hola, buenas noches. Es que estaba viendo el material para el caso 2 y al correo me llegaron dos de los cuatro como confidenciales, por así decirlo. Entonces no sé cuál de los dos soy yo, si Junta de Acción Comunal o Instituto de Conservación de Medio Ambiente. Tengo Carlos acceso a esos Cabrera. dos. Carlos Cabrera, ¿cuál es tu apellido? ¿El segundo? Moreno, Moreno. Moreno. Listo. Entonces, porfa, te voy a quitar el acceso para uno de los dos, pero entonces guíate por la lista de cómo agrupamos en el grupo y ese es el que eres. ¿Listo? Ah, ok, dale. Listo. Listo, gracias. Adriana o Santiago. Si quieren, yo quisiera tener un espacio con cualquiera de ustedes,